fui apedreada viva un domingo de culto, y no fue con piedras en la mano, sino con miradas de reojo, cuchicheos venenosos, dedos acusadores y versículos usados como cuchillos. Mi nombre es Honorina Morales, pero desde niña todo el mundo me llama Rina. Tengo 63 años y vivo hasta el día de hoy en un pequeño pueblo del interior de Oaxaca, donde todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, incluso antes de que abramos la boca. Cuando subí a aquel púlpito, con el vientre ya delatando lo que intenté ocultar hasta donde pude, ya sabía que mi vida allí había terminado. ¿Has sentido alguna vez que el suelo desaparece bajo tus pies, incluso rodeada de gente que dice hablar en nombre de Dios? Antes de sumergirnos en el corazón de este viaje, un viaje que me costó todo y, paradójicamente, me devolvió a mí misma, les pido un pequeño instante de su atención. Historias como la mía a menudo se pierden en el silencio, sofocadas por la vergüenza y el miedo. Si estas palabras encuentran un eco en su alma, les pido que se suscriban a este canal. Al hacerlo, no solo me honran, sino que ayudan a garantizar que otras voces, otras verdades, puedan encontrar su camino hacia la luz. Ahora, volvamos a aquel domingo, al día en que el silencio se rompió. Fui apedreada viva un domingo por la mañana, y no fue con las piedras irregulares y polvorientas de nuestro suelo en Oaxaca. Fue con algo mucho más afilado, más cruel, el silencio. Un silencio que pesaba toneladas, que absorbía el aire de mis pulmones y transformaba el aire caliente y familiar de nuestra pequeña iglesia en un vacío helado. Mi nombre es Honorina Morales. Tengo 63 años. Y en aquel momento, de pie, con las piernas temblando como varas verdes al viento, yo era el epicentro de aquel silencio ensordecedor. El pastor Joaquín estaba en medio de su sermón. Su voz, normalmente un bálsamo de miel y trueno que llenaba cada rincón del templo, se había convertido en un látigo. Hablaba de la tentación, de la serpiente que se desliza en el jardín, de la mujer como puerta de entrada al pecado. Sus ojos oscuros y febriles recorrían la congregación, pero parecían posarse en mí en cada pausa, en cada énfasis. Cada palabra era una piedra lanzada directamente en mi dirección, aunque nadie más lo supiera. Nadie, excepto él y Dios, y yo, mi vientre, oculto bajo los pliegues generosos de un vestido floreado que yo misma había cosido, parecía latir en respuesta. Era un secreto vivo, una verdad irrefutable que crecía dentro de mí desde hacía 5 meses. Sentía el leve movimiento, un temblor de vida que contrastaba violentamente con la muerte que se instalaba en mi espíritu. Porque el hombre de Dios es un blanco constante, clamaba él, con la mano derecha levantada, su anillo de plata barato brillando bajo la luz amarillenta de la bombilla. Y hay aquellas que, poseídas por un espíritu de Jezabel, buscan desviarlo, manchar su ministerio, destruir la obra del Señor con la astucia de la carne. Fue en ese instante. La palabra carne resonó en mis oídos. La hipocresía de esa frase, dicha por él, por aquel hombre, fue la chispa que incendió la paja seca de mi resignación. Décadas de silencio, de cabeza gacha, de sí, Señor, de amén, pastor, se deshicieron en polvo. No sé de dónde saqué fuerzas. Mis piernas, que momentos antes amenazaban con ceder, de repente se afirmaron. Me levanté del banco de madera dura, el mismo que yo enceraba cada viernes, y el crujido pareció un grito en el silencio que siguió a la pausa dramática del pastor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, rostros que conocía desde la cuna. Doña Elvira, con sus ojos de pajarillo curioso. Señor Manuel, que siempre me traía naranjas de su huerto. Las jóvenes a las que había enseñado a bordar en la escuela dominical. Ahora, sus rostros eran máscaras de asombro, de reprobación. Caminé por el pasillo central. Mis zapatos gastados apenas hacían ruido en el suelo de cemento pulido. Cada paso era una eternidad. Podía sentir el calor de la curiosidad y del juicio emanando de los bancos. Los cuchicheos comenzaron a brotar como malas hierbas. ¿Qué le pasa a la hermana Rina? ¿Se encuentra mal? ¡Qué falta de respeto! Lo ignoré todo. Mis ojos estaban fijos en Joaquín. Vi la sorpresa en su rostro transformarse en confusión, y luego, cuando entendió mi intención, en puro pánico. Su color desapareció, dejando su piel del color de la cera vieja. Subí los 2 escalones del púlpito, con el corazón latiendo descontrolado contra mis costillas. Me puse a su lado, tan cerca que podía oler su colonia barata y su sudor. Tomé el otro micrófono, el que se usaba para los anuncios. Mi mano temblaba tanto que el sonido reverberó por todo el templo. Respiré hondo.
el olor a polvo y flores viejas llenando mis fosas nasales. Miré a aquellas personas, mi comunidad, mi familia extendida, y entonces, mi voz, ronca y baja, pero amplificada por el micrófono, cortó el aire. El pastor Joaquín habla de la serpiente y de la tentación, comencé, y el murmullo cesó instantáneamente. Habla de la mujer que desvía al hombre de Dios. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Él no podía sostenerme la mirada. Pues yo les digo que la serpiente a veces lleva un cuello clerical, y la tentación a veces habla de salvación mientras te conduce a la perdición. Puse la mano libre sobre mi vientre, sobre el volumen innegable bajo el vestido. Yo, Honorina Morales, viuda, sierva de esta iglesia durante 40 años, estoy embarazada. Un suspiro colectivo, un sonido de conmoción y horror recorrió la iglesia. La lapidación comenzó, no con piedras, sino con miradas. Miradas que me desnudaban, que me condenaban, que me marcaban como una paria. Vi desprecio, vi asco, vi una piedad cruel. Y el hijo que llevo, continué, con la voz ganando una fuerza que no sabía que poseía, es hijo del hombre que acaba de predicarles sobre la pureza, es hijo del pastor Joaquín. El silencio que siguió fue la piedra más pesada de todas, fue absoluto, total, un silencio que contenía la sentencia de muerte para la vida que yo conocía. En aquel momento, morí, y, de alguna manera, comencé a nacer de nuevo. Para entender cómo llegué a aquel púlpito, es necesario retroceder mucho, volver al olor de tierra mojada después de la lluvia rara, al sonido de las cigarras en el calor implacable del mediodía, a la sensación del suelo de tierra apisonada bajo los pies descalzos. Nací en 1960, en este mismo pueblo anónimo en los alrededores de Oaxaca, un lugar donde el tiempo parece transcurrir más despacio, pesado por el sol. Mi nombre de bautismo es Honorina, un nombre serio y antiguo, elegido por mi abuela, pero desde que tengo uso de razón, soy Rina, una versión más suave, más corta, quizás más adecuada para una niña que aprendió a hacerse pequeña para no molestar. Mi padre, Emiliano, era un hombre de campo. Su piel era un mapa de arrugas curtidas por el sol, sus manos eran gruesas y callosas, herramientas moldeadas por el mango de la azada. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era con la voz baja y cansada de quien pasa todo el día negociando con la tierra terca. No era un hombre cruel, solo ausente, consumido por la lucha diaria para arrancar nuestro sustento de un suelo que prometía poco y cumplía aún menos. Mi madre, Soledad, era lo opuesto. Donde mi padre era silencio y tierra, ella era fervor y cielo. Su vida giraba en torno a dos cosas, la casa y la iglesia. Me enseñó a rezar incluso antes de enseñarme a leer. La figura de Dios en nuestra casa no era la de un padre amoroso, sino la de un juez severo, siempre vigilante, anotando cada fallo, cada pensamiento impuro en un gran libro celestial. Una mujer decente es una mujer callada, me decía mientras me enseñaba a remendar la ropa de mi padre. Su voz no debe oírse en discusiones. Su opinión es la de su marido. Su voluntad es la voluntad de Dios. Crecí en ese molde. Aprendí a cocinar, a limpiar, a coser, a obedecer. Mi infancia no fue infeliz, solo silenciosa. Mis sueños eran pequeños y prácticos. Tener una casa limpia, un marido trabajador, hijos sanos. El mundo para mí era el camino polvoriento hasta la plaza, el mostrador de la tienda del señor Ramírez y las paredes encaladas de nuestra pequeña iglesia evangélica. La iglesia era el centro de nuestra vida social y espiritual. Era allí donde corrían las noticias, donde se arreglaban los matrimonios, donde se construían y destruían las reputaciones. Para mi madre, la aprobación de la congregación era más importante que cualquier otra cosa. Ser vistos como una familia de Dios era el mayor honor, y para eso, la apariencia lo era todo. Yo era una niña tímida, de cabello negro y liso, siempre recogido en una trenza apretada que mi madre me hacía cada mañana. Tenía los ojos castaños de mi padre, grandes y observadores. Lo veía todo, pero hablaba poco. Veía a las beatas cuchicheando sobre la hija de fulana que usaba faldas demasiado cortas. Veía las miradas de condena hacia la mujer que reía demasiado alto en la plaza. Aprendí desde muy temprano que, para una mujer, ser notada era peligroso. Lo mejor era ser invisible. Mi juventud fue una sucesión de domingos de culto, tardes bordando y noches ayudando a mi madre en la cocina. No tuve los coqueteos inocentes, los bailes en la verbena,
las pequeñas rebeldías que marcan el paso a la vida adulta. Mi paso fue planeado, negociado y sellado con un apretón de manos entre mi padre y el padre de Mateo. Mateo era un buen muchacho. Tenía la misma mirada cansada de mi padre, la misma piel quemada por el sol, las mismas manos callosas. Era 5 años mayor que yo, y como mi padre, hablaba poco. Nuestro noviazgo fue corto, y nuestra boda, sencilla. Una ceremonia en la iglesia, una pequeña fiesta en el patio de casa con tamales y agua de Jamaica. Yo tenía 18 años. Salí de la casa de mis padres y me fui a la pequeña casa de adobe que Mateo había construido con su padre, al otro lado del pueblo. La vida no cambió mucho. Cambié las órdenes de mi madre por las necesidades de mi marido. Seguí cocinando, limpiando, cosiendo. La única diferencia era la cama compartida por la noche, un espacio de intimidad torpe y silenciosa. Mateo no era un hombre de cariños ni de palabras dulces. Su forma de afecto era garantizar que nunca faltara maíz o frijoles en la despensa. Trabajaba de sol a sol y llegaba a casa exhausto. Cenábamos en silencio y pronto se quedaba dormido en un sueño pesado, de quien ha movido la tierra todo el día. Yo no era infeliz, era lo que conocía, lo que me habían enseñado a esperar de la vida. Ansiaba un hijo, una pequeña vida que llenara el silencio de la casa. Pero los meses pasaron y mi vientre continuaba vacío. Mi madre me miraba con una mezcla de pena y reprobación en los cultos de domingo. Los cuchicheos de las otras mujeres eran como picaduras de aguja. Una mujer que no podía dar hijos a su marido era vista como incompleta, maldita. Y entonces, cuando estaba a punto de cumplir 20 años, la tragedia llegó sin previo aviso. En una tarde de tormenta, de esas violentas que llegan de repente en verano, un rayo alcanzó el gran árbol en el campo donde Mateo y otros hombres se refugiaban. Murió en el acto. El luto fue una neblina de rezos, de gente entrando y saliendo de mi casa, de abrazos sin calor y palabras de consuelo que sonaban vacías. Me quedé viuda antes incluso de haber sido esposa por completo. Enterré a mi marido junto con mi pequeña y frágil esperanza de construir una familia. Volver a casa de mis padres no era una opción. Yo era una mujer casada, ahora viuda. La casa de Mateo era mi lugar. Pero el silencio que antes era solo una característica de nuestra rutina, ahora se convirtió en un abismo, un vacío que resonaba en cada habitación. A los 20 años, mi vida parecía haber terminado. Yo era la viudita, la pobre Rina. En el pueblo, una viuda joven es una anomalía peligrosa. Ya no pertenece al mundo de las solteras, pero tampoco es ya una esposa. Es una figura que despierta lástima en los mayores y una desconfianza velada en las mujeres casadas, como si su soledad fuera una enfermedad contagiosa o una amenaza. Para sobrevivir al juicio y a la soledad, me sumergí de lleno en lo único que me quedaba, la iglesia. La iglesia se convirtió en mi refugio y mi prisión. El pastor de la época, el hermano Anselmo, un señor de cabellos blancos y voz suave, me acogió con bondad paternal. Viendo mi desolación, me dio pequeñas tareas para mantenerme ocupada. Comencé cuidando las flores del altar. Después, pasé a limpiar el templo. Llegaba antes que nadie, con mi cubo y mis trapos, y el olor a cera y desinfectante se convirtió en el perfume de mi vida. Barría, quitaba el polvo, pulía los bancos de madera hasta que reflejaran la débil luz que entraba por los sencillos vitrales. Aquel trabajo físico y repetitivo era una forma de oración, una manera de silenciar el zumbido de tristeza en mi cabeza. Pronto, yo era la hermana Rina, la primera en llegar, la última en irse. Preparaba el café para las reuniones de obreros, organizaba los himnarios, lavaba los manteles de la Santa Cena. Hacía todo en silencio, con una eficiencia discreta que todos apreciaban, pero que nadie realmente notaba. Me convertí en una pieza del mobiliario de la iglesia, confiable, presente, pero invisible. La gente me saludaba con un «La paz del Señor, hermana Rina», pero sus ojos pasaban por mí sin verme de verdad. Yo era funcional, un par de manos siempre dispuestas a servir, y eso me convenía. La invisibilidad era segura. Nadie cuchicheaba sobre la sierva invisible. Nadie se preocupaba por lo que hacía o dejaba de hacer. Mi viudez, mi juventud perdida, mi esterilidad, todo eso fue cubriéndose por una capa de polvo devocional. Yo era solo la hermana Rina, y eso bastaba. Los años pasaron como las estaciones secas y lluviosas de Oaxaca. 1 década, 2, 3. Mi padre falleció, luego mi madre. Me quedé completamente sola en el mundo, pero no en la práctica. La iglesia era mi familia.
una familia que no me ofrecía intimidad ni afecto verdadero, pero me daba un propósito, un lugar al que pertenecer. Veía a las niñas que enseñé a bordar casarse, tener hijos, luego nietos. Veía pastores llegar y marcharse. Mi vida era un río lento y constante, sin curvas ni rápidos. Envejecía en los bancos de aquella iglesia, mi cuerpo cambiando, mi cabello ganando hebras de plata, mis manos volviéndose más ásperas. La soledad era una compañera constante, una sombra que se acostaba a mi lado en la cama vacía cada noche. La combatía con oraciones y trabajo. Pedía a Dios que quitara de mí cualquier deseo, cualquier anhelo que no fuera el de servirle. Creía, con toda mi alma, que lo había conseguido. Creía que mi corazón era un jardín bien cuidado, sin malas hierbas de deseos mundanos. Estaba equivocada. El suelo del alma humana es fértil para semillas que ni siquiera sabemos que llevamos. Y mi semilla dormida solo necesitaba la lluvia adecuada para brotar. Esa lluvia llegó en la forma de un nuevo pastor, un hombre llamado Joaquín. El hermano Anselmo, ya muy anciano y enfermo, finalmente se jubiló. Durante algunos meses tuvimos pastores interinos, hasta que la sede de la convención nos envió un pastor titular. Su nombre fue anunciado un domingo, Joaquín Herrera. Dijeron que era joven, dinámico, un hombre de visión. Cuando llegó, la diferencia se sintió de inmediato. Joaquín no tenía ni 40 años. Era alto, con hombros anchos que llenaban bien el traje oscuro. Tenía un cabello negro y abundante, peinado hacia atrás, y una sonrisa fácil que mostraba dientes muy blancos. Pero eran sus ojos los que captaban la atención. Eran oscuros, intensos, y parecían mirar directamente dentro de tu alma cuando hablaba. Su predicación era fuego y pasión. Donde el hermano Anselmo era un arroyo tranquilo, Joaquín era una cascada. Caminaba por el púlpito, gesticulaba. Su voz subía de un susurro confidente a un clamor que hacía temblar los cristales de las ventanas. La iglesia, que andaba medio somnolienta, despertó. Los jóvenes, que antes dormitaban en los últimos bancos, ahora se sentaban delante, absortos. Las ofrendas aumentaron. La asistencia a los cultos de entre semanas se duplicó. Traía una energía nueva, una vitalidad que nuestro pequeño pueblo no veía desde hacía mucho tiempo. Las mujeres, en especial, quedaron encantadas. Las hermanas casadas competían por llevarle el mejor plato después del culto. Las jóvenes solteras suspiraban cuando él pasaba. Tenía un carisma magnético, un aura de poder espiritual y virilidad que era a la vez atractiva e intimidante. Yo, como siempre, mantuve mi distancia. Continué mi trabajo invisible, preparando su café, limpiando su despacho, asegurándome de que todo estuviera en orden para los cultos. Apenas parecía notarme en las primeras semanas, siempre rodeado de un séquito de miembros ansiosos por una palabra, una oración, un minuto de su atención. Para mí, él era solo el nuevo pastor. Una fuerza de la naturaleza a ser observada desde una distancia segura. No tenía edad ni posición para competir por su atención, y tampoco lo deseaba. Mi papel era servir en silencio, como siempre había sido. Pero Joaquín tenía una manera de ver lo que nadie más veía, o quizás de ver lo que él podía usar. Y un día, sus ojos intensos finalmente se posaron sobre mí. No de pasada, no con la cortesía distraída que usaba con todos. Fue una mirada diferente, una mirada que me veía. Y eso, para una mujer que pasó toda su vida esforzándose por ser invisible, fue el comienzo de todo. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Un miércoles por la noche, después del culto de oración, mientras yo recogía los vasos de café usados, él se acercó a la pequeña cocina de la iglesia. «Hermana Rina», dijo, y su voz sonó más suave sin el micrófono. Nadie me dijo que el mejor café de Oaxaca se servía aquí en esta iglesia. Me di la vuelta, sorprendida. «Es un café sencillo, pastor, el de siempre». Él sonrió, esa sonrisa que desarmaba. «No, no lo es. Tiene algo diferente. Quizás sea el cuidado con el que se hace». Tomó una taza limpia y se sirvió. «Usted lleva aquí mucho tiempo, ¿verdad? Siento que es el alma de este lugar». Me quedé sin palabras. ¿Alma? Yo era las manos, los brazos, la espalda que limpiaba y ordenaba. Nadie nunca me había llamado alma. Me sonrojé como una niña, un calor subiendo por mi cuello. Desde hace 40 años, pastor. Desde que tengo uso de razón. 40 años, repitió él, pensativo, mirándome. Eso es una vida de dedicación. El Señor ciertamente ve su servicio silencioso, hermana Rina. Él lo ve. Fue la primera vez que alguien dio nombre y valor a mi trabajo.
No era solo limpieza, era servicio silencioso. No era solo una costumbre, era dedicación. Aquellas palabras sencillas, dichas con aquella voz aterciopelada, fueron como agua en tierra seca. Hicieron brotar algo en mí, algo que ni siquiera sabía que estaba allí. A partir de ese día, las pequeñas atenciones se hicieron más frecuentes. Me saludaba por mi nombre, preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta. Una vez, me vio cargando una pila de himnarios y corrió a ayudarme, su mano rozando la mía por un instante. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió mi brazo y se alojó en mi pecho. «Deje que yo lleve eso, hermana. Usted ya hace tanto por nosotros». Comenzó a pedirme pequeñas opiniones. «Hermana Rina, ¿cuál es el mejor color para las nuevas cortinas del altar? Usted tiene buen gusto». «Oh, ¿qué le parece el nuevo cántico que ensayamos? ¿Agradó a su espíritu?» Yo, a quien nunca se le había solicitado una opinión para nada más allá de la cantidad de sal en la comida, me sentía importante, valorada. Me hacía sentir vista. La mujer invisible estaba ganando contornos, colores, y era una sensación embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Mis oraciones por la noche comenzaron a cambiar. Antes, eran repeticiones monótonas de agradecimientos y peticiones genéricas. Ahora, el rostro del pastor Joaquín se entrometía en mis pensamientos. Pedía a Dios que lo bendijera, que lo protegiera, pero en el fondo, solo estaba encontrando una excusa para pensar en él, para revivir cada palabra, cada mirada. Me sentía culpable, una mujer de mi edad, una sierva de Dios, teniendo esos pensamientos. Era vergonzoso, pero la sed de atención, el hambre de ser notada después de una vida entera en la sombra, era más fuerte que mi disciplina espiritual. Él estaba plantando un jardín en mi desierto particular. Y yo, ciega por la belleza de las primeras flores, no me di cuenta de qué tipo de semilla estaba usando realmente. El punto de inflexión ocurrió una noche de viernes lluviosa. La lluvia caía con fuerza, un diluvio que transformaba las calles de tierra en ríos de lodo y tamborileaba incesantemente en el techo de zinc de la iglesia. Me había quedado hasta más tarde para terminar la limpieza general para el culto del domingo. Estaba sola, como de costumbre, sintiendo una paz melancólica en el sonido de la lluvia y en el olor a tierra mojada que se infiltraba por las rendijas. Estaba de rodillas, frotando la última mancha del suelo cerca del púlpito, cuando la puerta de la sacristía se abrió. Me llevé un susto. Era el pastor Joaquín. Llevaba ropa informal, una camisa sencilla y pantalones oscuros, y su cabello estaba un poco húmedo. «Hermana Rina, ¿qué hace usted aquí a estas horas, con esta lluvia?» Su voz era pura sorpresa. «Terminando el servicio, pastor. La casa del Señor debe estar lista para el domingo». Él miró a su alrededor, el brillo del suelo limpio, los bancos alineados, las flores que yo había cambiado en el altar. Había una expresión en su rostro que no pude descifrar. «Usted es incansable», dijo, negando con la cabeza. Estaba en mi despacho, estudiando la palabra, y oí un ruido. Pensé que era un ladrón. Sonrió, pero encontré al ángel de la guarda de esta iglesia. Sentí mi rostro arder de nuevo. Me levanté, arreglando mi vestido y limpiando mis manos en el delantal. «¿Ya ha cenado?», preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. «No, pastor. Iba a comer algo en casa cuando terminara. Ni lo piense. Con esta lluvia, es peligroso andar por la calle. Y yo tampoco he cenado». Miró hacia la pequeña cocina. «¿Qué tenemos por ahí?». Antes de que pudiera protestar, él ya estaba inspeccionando la pequeña despensa. Encontró un paquete de tortillas, una lata de frijoles, un poco de queso y algunos huevos que yo guardaba allí para emergencias. «Perfecto», declaró. «Vamos a hacer unos huevos rancheros improvisados. Usted cocina y yo la ayudo. Es una orden pastoral». Y así, aquella noche lluviosa, en la minúscula cocina de la iglesia, cociné para el pastor Joaquín. Se quedó a mi lado, picando una cebolla que encontró, haciéndome preguntas sobre mi vida, sobre mi difunto esposo, sobre mis padres. Escuchaba con una atención que nadie jamás me había dedicado. Nos sentamos en la pequeña mesa de fórmica, con el sonido de la lluvia como música de fondo. Comimos en platos de plástico, la tenue luz de la cocina envolviéndonos en una burbuja de intimidad. Él habló de su propia soledad, del peso del ministerio, de cómo a veces se sentía aislado, incluso rodeado de gente. «La gente ve al pastor, al hombre de Dios», dijo, con la mirada distante, «pero no ven al hombre, a Joaquín, con sus dudas, sus miedos, su cansancio». En ese momento,
No era el pastor poderoso del púlpito, era un hombre solitario, y yo, una mujer solitaria. En ese reconocimiento mutuo de soledad, se construyó un puente peligroso entre nosotros. Cuando la lluvia amainó, insistió en llevarme a casa en su coche viejo, un escarabajo que tosía y se ahogaba. En la puerta de mi casa, bajo la tenue luz del porche, me tomó la mano. «Gracias, Rina», dijo, usando mi nombre, no mi título. Su voz era un susurro. «Gracias por la cena y la compañía. Ha sido la mejor comida que he tenido en mucho tiempo». Su mano era cálida y fuerte envolviendo la mía, pequeña y áspera. La sostuvo por un instante más de lo necesario, y en ese instante lo supe. Supe que algo había cambiado para siempre. La línea entre el pastor y el hombre, entre la hermana y la mujer, se había vuelto peligrosamente borrosa. Y yo, en mi ingenuidad y carencia, no tuve miedo. Solo sentí una alegría asustada, una chispa de vida en un corazón que creía dormido. La cena en la iglesia abrió una puerta que nunca más se cerró. Nuestras interacciones, antes públicas y breves, se volvieron más privadas y prolongadas. Comenzó con las oraciones particulares. Una semana después de aquella noche lluviosa, me llamó a su despacho después del culto. Mi corazón se disparó. Pensé que había hecho algo mal. «Hermana Rina, entre, por favor. Cierre la puerta». Su despacho era una habitación pequeña en la parte trasera de la iglesia. Un escritorio de madera oscura, una estantería llena de libros teológicos, 2 sillas y una ventana que daba a un muro. El aire olía a papel viejo y a su colonia. «Siéntese», dijo, señalando la silla frente a la suya. «He sentido en mi espíritu que usted carga un fardo de soledad muy grande. El Señor me lo ha mostrado en oración». No supe qué decir. Era verdad, pero escucharlo en voz alta, de él, me dejó vulnerable. «Me gustaría orar con usted, una oración específica, para que Dios traiga consuelo a su corazón». No se arrodilló, ni se levantó. Solo se inclinó sobre la mesa, extendió las manos y me pidió que le diera las mías. Vacilante, puse mis manos sobre las suyas. Su piel era suave, en contraste con la mía. Cerró los ojos y comenzó a orar. Su voz era baja, íntima. No usaba el tono de predicación, sino un tono de conversación, como si estuviera confiando un secreto a Dios. Habló de mi viudez, de mi servicio fiel, de mi corazón solitario. Pedía a Dios que me mostrara que yo era amada, que era preciosa a sus ojos. Mientras oraba, su pulgar comenzó a acariciar el dorso de mi mano. Un movimiento lento, circular, casi imperceptible. Todo mi cuerpo reaccionó a aquel toque. Un escalofrío recorrió mi espalda. Debería haber retirado la mano. Debería haber dicho que aquello no era correcto. Pero estaba paralizada, hipnotizada por su voz y su toque. La carencia de décadas gritaba más fuerte que mi conciencia. Aquello se convirtió en una rutina. 1 o 2 veces por semana me llamaba para orar. A veces, en lugar de tomar mis manos sobre la mesa, venía a mi lado del escritorio, ponía la mano en mi hombro y oraba. Su mano era pesada, cálida. A veces bajaba un poco, reposando en la parte superior de mi espalda. Cada toque era una prueba, un paso más en territorio prohibido. Vivía en un estado de confusión constante. Durante el día me sentía culpable, sucia. Pedía perdón a Dios. Prometía que iba a detener aquello. Pero cuando Él me llamaba, con aquella mirada intensa y aquella voz mansa, mi resolución se deshacía. Yo iba. Ansiaba aquellos momentos, aquella atención concentrada, aquel toque que era a la vez reconfortante y perturbador. Él era un maestro en mezclar lo sagrado y lo profano. Usaba el lenguaje de la espiritualidad para justificar una intimidad física creciente. El toque es una forma de bendición, hermana Rina. Jesús tocaba a los enfermos para sanarlos. Nosotros, como hermanos, debemos consolarnos. Yo, con mi educación sencilla y mi fe literal, lo creía, o quería creerlo. Era más fácil creer que aquello era de Dios, que admitir ante mí misma que yo, Honorina Morales, la viuda piadosa, estaba deseando a un hombre, y no a un hombre cualquiera, sino al pastor de mi iglesia, el hombre de Dios. La culpa era un veneno lento, pero el toque era un antídoto adictivo. Estaba atrapada en una telaraña tejida con palabras de oración y gestos calculados, y cada día la araña se acercaba más. Un sábado por la tarde, estaba en casa, remendando unos manteles de la iglesia, cuando oí golpes en mi puerta. Me sorprendí. Rara vez recibía visitas. Abrí la puerta y mi corazón dio un vuelco. Era el pastor Joaquín.
¡Pastor! ¡Qué sorpresa!, tartamudeé, arreglando mi cabello instintivamente. La paz del Señor, hermana Rina, dijo con su sonrisa habitual. Estaba pasando por aquí y decidí ver si necesitaba algo. Noté que no parecía estar bien en el último culto. Era mentira. Estaba exactamente como siempre, pero la excusa era la puerta de entrada que necesitaba. Entre, por favor. La casa es humilde, dije, avergonzada de mi pobreza. Mi casa era minúscula, una sala que también era cocina, un dormitorio y un pequeño baño al fondo. Las paredes eran de adobe encalado, el suelo de cemento. Había pocos muebles, todos viejos y heredados. Él entró y miró a su alrededor. Sus ojos no demostraban lástima, sino una especie de curiosidad tierna. Es una casa de paz, dijo. Se siente su espíritu aquí, un espíritu de orden y cuidado. Se sentó en la única silla de madera buena que tenía, mientras yo, nerviosa, le ofrecía un vaso de agua. Lo aceptó, pero sus ojos me seguían en cada movimiento. Su presencia, tan grande y vibrante, parecía llenar y dominar mi pequeño espacio. La casa, que siempre había sido mi santuario de soledad, de repente parecía cargada de una energía extraña, eléctrica. Se quedó casi una hora. Hablamos de banalidades, del clima seco, de la cosecha de maíz, de algunos miembros de la iglesia, pero lo que no se decía flotaba en el aire, denso y pesado. La tensión era casi palpable. Cuando se iba, se detuvo frente al pequeño espejo manchado que tenía en la pared de la sala. Se miró, se arregló el cuello, y luego miró mi reflejo detrás de él. ¿Nunca se volvió a casar, Rina?, preguntó, con voz baja, usando mi nombre de nuevo. La pregunta me golpeó como una piedra. No, pastor, Dios no lo quiso así. Se volvió hacia mí. Estábamos muy cerca. El espacio entre nosotros era mínimo. Quizás Dios tenga otros planes, susurró. Usted todavía es una mujer, llena de vida. Es un desperdicio que esa vida se viva sola. Su mirada descendió de mi rostro a mi cuerpo, de una forma en que ningún hombre me había mirado jamás. Me sentí expuesta, desnuda bajo aquella mirada. No veía a la germana Rina, la viuda de 60 y tantos años. Veía a una mujer. Levantó la mano y con el dorso de los dedos me rozó la mejilla. Su piel era cálida contra la mía. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que contuve la respiración. Dios creó la compañía para el hombre y para la mujer, continuó, con los ojos fijos en los míos. La soledad no es el plan original de Dios para nadie, ni para mí, ni para usted. Retiró la mano, dio un paso atrás, y la intensidad del momento se rompió. Que descanse bien, Rina. Nos vemos mañana, en la casa del Señor. Y se fue, dejándome parada en medio de mi sala, con el corazón desbocado y el lugar donde sus dedos me tocaron ardiendo en mi rostro. Aquella noche me miré en el mismo espejo, pero por primera vez en años no vi solo a la sierva de Dios envejecida. Vi a Honorina, vi los rasgos de juventud bajo las arrugas, el brillo en los ojos que la soledad no había logrado apagar. Y por primera vez me pregunté si él tenía razón, si la soledad era realmente lo único que Dios tenía para mí. La semilla de la duda, la más peligrosa de todas, había sido plantada. Sucedió una noche de martes. Una tormenta, no de lluvia, sino de viento, azotaba el pueblo. El viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las ventanas y levantando nubes de polvo que arañaban la garganta. Yo estaba en la iglesia, como siempre, terminando mi trabajo. Había una reunión de líderes, y me quedé para limpiar todo después. La reunión terminó, y todos se fueron, luchando contra el viento. El pastor Joaquín fue el último en salir de su despacho. Rina, usted no puede ir a casa con este tiempo, dijo, con una preocupación en su voz que parecía genuina. Es peligroso. El viento puede arrancar un techo, derribar una rama. Espere aquí hasta que se calme. Dudé. Quedarme sola con él en la iglesia vacía por la noche. Una alarma sonó débilmente en mi mente, pero la fuerza del viento afuera era más aterradora. Está bien, pastor. Esperaré en la cocina. No sea tonta. Venga a mi despacho. Es más cómodo. Podemos tomar un té mientras esperamos. Lo seguí, con el corazón un poco acelerado. En el despacho, cerró la puerta, y el sonido del viento se amortiguó, convirtiéndose en un aullido distante. La pequeña habitación pareció un refugio, un abrigo contra la furia del mundo exterior. Preparó un té de manzanilla en una pequeña tetera eléctrica que tenía allí. Nos sentamos, cada uno en una silla, el silencio llenado por el sonido del viento y el vapor que subía de las tazas. Hablamos poco. El silencio entre nosotros ya no era incómodo.
se había convertido en un espacio cargado de posibilidades no dichas. Me sentía extrañamente tranquila, protegida. Después de un rato, se levantó y fue hacia la ventana, mirando la oscuridad barrida por el viento. A veces, siento que hay una tormenta como esta dentro de mí, dijo, de espaldas a mí. Una lucha constante. Me levanté, y sin pensar, fui hacia él. Me paré a su lado, mirando la nada de afuera. Todos tenemos nuestras luchas, pastor, pero las mías. Se volvió hacia mí, sus ojos sombríos y llenos de una tristeza que me pareció real. La gente espera que sea fuerte, que sea un pilar, pero ¿quién sostiene al pilar cuando amenaza con derrumbarse? En ese momento, toda mi compasión, todo mi instinto de cuidadora, salió a flote. Extendí la mano y le toqué el brazo. Dios lo sostiene, pastor. A veces, la mano de Dios parece muy lejana, susurró. A veces, necesito algo, más tangible. Cubrió mi mano con la suya. Y entonces, hizo lo que yo temía y, secretamente, deseaba. Me atrajo hacia él. No fue un gesto brusco ni violento. Fue lento, casi vacilante. Me envolvió en sus brazos, y yo apoyé la cabeza en su pecho. Podía oír los latidos fuertes y rápidos de su corazón. Nos quedamos así por un largo tiempo, abrazados en el silencio de su despacho, mientras la tormenta rugía afuera. Era un abrazo que comenzó como consuelo, pero lentamente se transformó en otra cosa. Sentí su olor, el calor de su cuerpo, acarició mi cabello, mi espalda, mi cuerpo, adormecido por más de 40 años. Despertó, una ola de calor y deseo, sentimientos que creía muertos y enterrados con mi joven esposo, me inundó. Estaba aterrorizada, y al mismo tiempo me sentía más viva que en toda mi vida. Rina, susurró mi nombre contra mi cabello. Levanté el rostro para mirarlo. La expresión en sus ojos era una mezcla de deseo, dolor y algo que interpreté como necesidad. Se inclinó y me besó. Fue un beso torpe al principio, el beso de dos personas que no habían hecho eso en mucho, mucho tiempo, pero luego se profundizó, y en ese beso me perdí. Perdí la noción de quién era, dónde estaba, qué era correcto y qué era incorrecto. Solo existía el calor, el contacto, la sensación abrumadora de ser finalmente querida, deseada, por alguien. Aquella noche, en el pequeño despacho del pastor, mientras el viento castigaba el mundo exterior, me entregué. No fue por lujuria, no fue por maldad, fue por una soledad tan profunda, tan antigua, que cualquier promesa de refugio parecía la salvación misma. Cambié décadas de rectitud por un momento de calor, y no me arrepentí. No aquella noche. El arrepentimiento vendría después, con la calma de la mañana. La mañana siguiente amaneció clara y tranquila. El viento había cesado, dejando atrás solo ramas rotas y una capa de polvo sobre todo. El silencio del día era un contraste brutal con la tormenta de la noche anterior, tanto la de afuera como la de adentro de mí. Volví a casa antes del amanecer, escabulléndome por las calles vacías como una criminal. A cada paso, la realidad de lo que había hecho se derrumbaba sobre mí. El calor del momento dio paso a un frío paralizante de culpa y vergüenza. Entré en mi casa y me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada era el mismo, pero todo parecía diferente. Había una mancha en mí, una marca invisible que sentía que todos podrían ver. Pasé todo el día en un letargo. Intenté orar, pero las palabras no venían. ¿Cómo podría dirigirme a Dios? Yo, que había profanado su casa, que me había acostado con su ungido. Me sentía como Adán y Eva después del fruto prohibido, desnuda y avergonzada, escondiéndome de un Dios que lo veía todo. Lo que más me dolía era la confusión. Una parte de mí estaba horrorizada, pero otra parte, una parte secreta y obstinada, se aferraba al recuerdo de la noche anterior. La sensación de ser abrazada, besada, deseada, era un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que sangraba tanto. El domingo, ir a la iglesia fue una tortura. Me puse mi vestido más discreto, me senté en mi lugar de siempre, al fondo, y mantuve la cabeza gacha. No podía mirar al púlpito, solo escuchar la voz de Joaquín, que ahora sonaba tan poderosa y santa, me provocaba náuseas. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía predicar sobre el pecado y el arrepentimiento con tanta convicción, después de lo que habíamos hecho? Durante la predicación, me arriesgué a mirar. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un brillo de algo, reconocimiento, nerviosismo, antes de que desviara la mirada y continuara su sermón con aún más fervor. Después del culto, no me buscó. Al contrario,
Parecía evitarme, siempre rodeado por un grupo de personas. Sentí una punzada de pánico y abandono. ¿Habría sido solo eso? Un momento de debilidad en una noche de tormenta, que ahora sería olvidado, ignorado. Los días se convirtieron en semanas. El patrón se estableció. En público, él era el pastor, y yo, la hermana Rina. Apenas me dirigía la palabra, pero en el secreto de la noche, después de los cultos de entre semana, cuando todos se iban, él me encontraba. A veces en su despacho, a veces en la cocina oscura. Nuestros encuentros eran breves, silenciosos, casi desesperados, llenos de una pasión teñida de culpa. No había palabras de amor, no había promesas. Solo estaba el contacto, la necesidad mutua de alejar la soledad por unos instantes. Vivía una doble vida. De día, la sierva piadosa e invisible. De noche, la amante secreta del pastor. La tensión era insoportable. Adelgacé, apenas dormía. Vivía en un estado constante de miedo a ser descubierta. Cada mirada, cada cuchicheo en la iglesia, me parecía una acusación. Él, por otro lado, parecía florecer. Sus predicaciones se volvieron más elocuentes, más apasionadas. Predicaba contra el pecado de la carne con una furia que me dejaba perpleja. Era como si, al condenar el pecado en el púlpito, se absolviera de él en su propia mente. Me sentía cada vez más atrapada. Amaba los momentos de intimidad, pero odiaba la mentira, la culpa, el miedo. Estaba perdida en un laberinto que yo misma había ayudado a construir, y no veía ninguna salida. Y lo peor de todo, estaba completamente sola. Era un secreto que no podía compartir con nadie, un fardo que, al final, cargaría sola. El cuerpo tiene una sabiduría propia, una manera de decir verdades que la mente intenta negar. Mi cuerpo comenzó a hablarme en susurros, luego en gritos. Primero fue el cansancio, un cansancio profundo, que no pasaba con el sueño. Después vinieron las náuseas matutinas, una oleada que me tomaba por sorpresa mientras barría el suelo de la iglesia o preparaba mi café. Al principio, lo ignoré. Lo atribuí al estrés, a la falta de sueño, a mi edad. Cosas de mujer mayor, me decía a mí misma. Pero entonces, la más innegable de las señales. Mi ciclo mensual, que incluso a los 63 años todavía era puntual como un reloj, no llegó. Pasó un mes. Mi corazón comenzó a latir con un pánico sordo. Es la menopausia, finalmente. Intenté convencerme. Está llegando tarde, solo eso. Pero en el fondo de mi ser, una semilla de pavor comenzó a brotar. Una posibilidad tan absurda, tan impensable, que apenas me atrevía a formularla en pensamiento. Llegó el segundo mes, y nada. Las náuseas empeoraron. Mis senos se volvieron dolorosos. Sentía un sabor metálico en la boca. Eran las mismas señales sobre las que había leído, las que había oído describir a otras mujeres, hacía 40 años. La idea era monstruosa. Una mujer de mi edad, embarazada, era una broma de mal gusto, una imposibilidad biológica, pero en nuestro caso ya era una imposibilidad, una anomalía. ¿Por qué las consecuencias no lo serían también? Vivía en negación. Continuaba mi trabajo, mi rutina, pero mi cuerpo se estaba convirtiendo en un extraño para mí. Comencé a usar vestidos más anchos, a evitar el espejo. El miedo era un sabor amargo en mi boca, constante. Una tarde, estaba en la tienda del señor Ramírez, comprando un poco de arroz. Doña Elvira estaba allí, con sus ojos de pajarillo. «Estás pálida, Rina», dijo, analizándome, «y pareces hinchada. ¿No estás enferma?» La palabra hinchada fue como un puñetazo en el estómago. Salí de la tienda con el corazón martilleando, las manos sudando. Corrí a casa, cerré la puerta con llave y, por primera vez, me obligué a enfrentar la verdad. Me quité el vestido y me paré frente al espejo. Mi vientre, normalmente flácido por la edad, estaba diferente. Había una dureza, una curva sutil pero definida, que no estaba allí antes. Puse la mano sobre él, y la realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. No era hinchazón, no era enfermedad, era vida. Un sollozo escapó de mi garganta, un sonido de puro terror y desesperación. Caí de rodillas en el suelo frío de cemento, con la mano todavía sobre mi vientre, embarazada, a los 63 años, viuda, el hijo del pastor. El escándalo sería apocalíptico, la vergüenza sería insoportable, mi vida, mi reputación, todo lo que había construido con décadas de servicio silencioso, sería reducido a cenizas. En ese momento, de rodillas en el suelo de mi pequeña casa, el peso de mi pecado se volvió físico.
una presencia viva dentro de mí. Era la prueba irrefutable de mi caída, un secreto que, en pocos meses, se volvería imposible de ocultar. La telaraña en la que estaba atrapada ya no era solo de culpa y miedo. Ahora, era de carne y hueso. La negación es un refugio frágil. El mío se derrumbó por completo. Necesitaba saber. Necesitaba una confirmación que no viniera de mi intuición aterrorizada, sino de la ciencia. Ir al pequeño centro de salud de nuestro pueblo era imposible. La enfermera, prima de una de las diaconisas de la iglesia, difundiría la noticia antes incluso de que yo saliera por la puerta. Necesitaba ir a otro lugar, a una ciudad donde nadie me conociera. Con la excusa de que necesitaba comprar un tipo especial de hilo para los bordados de la iglesia, tomé el autobús que salía de madrugada hacia la ciudad de Oaxaca, a 2 horas de distancia. Fue un viaje tortuoso. El autobús se sacudía en la carretera llena de baches, y con cada sacudida mi estómago se revolvía, pero las náuseas físicas no eran nada comparadas con las náuseas de mi alma. Miraba por la ventana los paisajes secos y los cactus pasar, y sentía como si estuviera viajando hacia mi propia sentencia. Las otras personas en el autobús dormitaban, conversaban, comían, y yo estaba allí, sentada en mi asiento, completamente aislada en mi pánico silencioso. Al llegar a Oaxaca, busqué una pequeña clínica popular en un barrio apartado, un lugar que parecía lo suficientemente anónimo. Con manos temblorosas, llené la ficha, inventé un apellido, una edad menor. La mentira parecía pequeña e insignificante frente a la mentira más grande que vivía. La doctora era una mujer joven, de mirada cansada pero amable. Me hizo preguntas, y yo respondí con monosílabos. Cuando me acosté en la camilla y ella pasó el gel frío en mi abdomen para la ecografía, cerré los ojos con fuerza, como si no querer ver pudiera cambiar la realidad. «Bueno, señora», comenzó, y su voz tenía un tono de sorpresa contenida. «Dijo que tenía 53 años, ¿verdad?» «Sí», mentí. «Pues bien, para su edad, es casi un milagro». Giró la pantalla hacia mí. «Felicidades, está usted embarazada. Parece tener unas 16 semanas. Y mire, el corazoncito latiendo fuerte». En la pantalla en blanco y negro, una pequeña forma parpadeaba. Y entonces lo oí, el sonido rápido, rítmico, de un corazón, un sonido que era la prueba viva de mi pecado, pero que, en contra de mi voluntad, tocó una cuerda profunda dentro de mí. Era el sonido de la vida. Vida que se formaba dentro de mí, en el otoño de mi existencia. Las lágrimas que había contenido rodaron por mi rostro. La doctora, probablemente pensando que eran lágrimas de alegría, sonrió. «Es su primer hijo. Yo soy viuda», fue todo lo que pude decir. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una expresión de compasión profesional. Me entregó un pañuelo de papel, las imágenes de la ecografía y algunas recomendaciones. Salí de la clínica como un autómata. El viaje de regreso fue una neblina. Sostenía la pequeña foto en blanco y negro en mi bolso como si fuera una bomba de tiempo. El sonido de aquel corazón diminuto resonaba en mis oídos, mezclado con las voces imaginarias de condena, de burla, de juicio. Llegué a casa al anochecer, exhausta física y emocionalmente. La verdad ahora era oficial, documentada en papel. Ya no podía huir de ella, y lo siguiente que tenía que hacer era aún más aterrador que enfrentarme a mí misma. Tenía que contárselo a Joaquín. Esperé 2 días, armándome de valor. La idea de confrontar a Joaquín me llenaba de un miedo que me paralizaba. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría? Una parte de mí, ingenua, todavía esperaba que asumiera alguna responsabilidad, que me ayudara a encontrar una solución. Elegí la noche del culto de oración. Esperé a que todos se fueran, a que las luces se apagaran, hasta que solo quedáramos nosotros 2 en el silencio de la iglesia. Él estaba en su despacho, preparando el sermón del domingo. Toqué la puerta, con la mano temblando. «Adelante», dijo su voz. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Él levantó los ojos de sus libros, sorprendido al verme. «¿Rina? ¿Ha pasado algo?» «Necesitamos hablar, pastor». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Se reclinó en la silla, la expresión cambiando de sorpresa a cautela. Sintió que no era una conversación común. Fui directa al grano. No había forma de suavizar aquello. «Estoy embarazada», dije, y las palabras quedaron flotando en el aire pesado de la pequeña habitación. Me miró fijamente por un largo momento. Su rostro palideció. Vi una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Conmoción, incredulidad y, finalmente, miedo. Un miedo puro y feo. Eso no es posible», tartamudeó. «¿A tu edad? ¿Estás segura?»
Saqué el examen del bolso y lo puse sobre la mesa, entre nosotros. Fui a un médico en Oaxaca. Tengo 16 semanas. Miró el papel, pero no lo tocó, como si fuera venenoso. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el espacio reducido, con la mano en la cabeza. No, 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 se repetía a sí mismo. ¿Qué vamos a hacer, Joaquín?, pregunté, con un hilo de voz. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. La expresión en su rostro ya no era de miedo, era fría, dura. La máscara del pastor compasivo había caído, revelando al hombre aterrorizado debajo. ¿Nosotros? No existe un nosotros, Rina, dijo con voz cortante. Eso es problema tuyo. ¿Cómo puedo saber si ese hijo es realmente mío? Eres viuda, pero ¿quién sabe lo que haces cuando nadie está mirando? Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. La crueldad de la acusación me dejó sin aliento. ¿Cómo puedes decir eso?, susurré, incrédula. Sabes que no hay nadie más. Lo sabes. No sé nada, elevó la voz, casi gritando. Fui débil. Te acercaste a mí, sí, con tu historia triste, tu soledad. Me compadecí, y usaste mi compasión para seducirme. Estaba reescribiendo la historia ante mis ojos, transformándome en la serpiente, en la Jezabel de sus sermones. Él era la víctima. Yo, la tentadora. Necesitas deshacerte de eso, dijo, haciendo un gesto vago hacia mi vientre. Hay lugares, mujeres que ayudan con esos problemas. La sugerencia me repugnó. ¿Me estás pidiendo que mate a nuestro hijo? No lo llames nuestro, gruñó. Esto destruirá mi ministerio, destruirá todo por lo que he trabajado. No puedo tener este escándalo en mi vida. Se acercó a mí, con el rostro contorsionado por la ira y el pánico. Escúchame bien, Rina. Si abres la boca sobre esto, lo negaré todo. ¿Y a quién crees que le van a creer? ¿A la viuda solitaria y anciana que enloqueció, o al hombre de Dios? Serás la mentirosa, la adúltera, la loca. Te voy a destruir. La amenaza quedó flotando en el aire, fea y definitiva. En ese momento, vi al verdadero Joaquín, no al pastor carismático, no al hombre solitario que había compartido sus dolores conmigo. Vi a un cobarde, un hombre débil, egoísta, dispuesto a sacrificar a cualquiera para salvarse a sí mismo. Salí de su despacho sin decir una palabra más. Las lágrimas que no lloré frente a él rodaron libremente mientras caminaba a casa en la oscuridad. La soledad que sentía antes no era nada comparada con esto. Estaba embarazada, abandonada y amenazada. La única persona en el mundo que compartía mi secreto se había convertido en mi enemigo, y me di cuenta, con una claridad terrible, de que la batalla que vendría tendría que lucharla completamente sola. Tras la confrontación con Joaquín, un nuevo tipo de silencio se instaló entre nosotros. Un silencio helado, hostil. Cumplió su promesa de evitarme. Si nos cruzábamos en los pasillos de la iglesia, miraba a través de mí, como si yo fuera de cristal. Sus pequeñas atenciones públicas cesaron. Volví a ser, para él y para todos los demás, la hermana Rina, la sierva invisible. Pero ahora, la invisibilidad ya no era un refugio, era una sentencia. Mi cuerpo, sin embargo, se negaba a ser invisible. Cada semana, mi vientre crecía, una protuberancia obstinada que desafiaba mis intentos de ocultarla. Revolví mi pequeño armario, eligiendo solo los vestidos más anchos, las blusas más sueltas. Los usaba en capas, incluso con el calor, creando un capullo de tela a mi alrededor. Dejé de mirarme en el espejo. La imagen de mí misma embarazada era insoportable. Era como mirar la materialización de mi vergüenza. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Vivía en un estado de alerta perpetuo, analizando cada mirada, cada conversación. ¿Alguien lo habría notado? ¿Estarían cuchicheando sobre mí? La paranoia me consumía. Cuando alguien me miraba por un segundo de más, mi corazón se disparaba. Imaginaba el escándalo, la humillación, la expulsión. Continué mi trabajo en la iglesia, movida por una inercia de décadas. Limpiar los bancos, preparar el café. La rutina era lo único que me mantenía cuerda, pero el lugar que había sido mi refugio ahora era un campo minado. Cada sermón de Joaquín sobre la pureza y la santidad era una tortura. Me sentaba en el último banco, encogida, sintiendo cada palabra como una acusación directa. En medio de este aislamiento creciente, surgieron dos pequeñas luces de bondad. Mis vecinas, Elena y Sofía, eran hermanas, ambas viudas como yo, y vivían en la casa de al lado. Elena era mayor, habladora y práctica. Sofía era más callada,
con una mirada dulce y observadora. Ellas comenzaron a notar mi cambio. No el cambio físico, que lograba ocultar, sino el de mi espíritu. «Estás muy callada, Rina», dijo Elena un día, encontrándome en el patio mientras tendía la ropa, y más delgada de cara. «¿Está todo bien?» «Estoy bien, Elena. Solo cansada. Cansada es una cosa, triste es otra», dijo Sofía, con su voz suave. «Tus ojos están tristes», no insistieron, pero a partir de ese día intensificaron sus cuidados discretos. Una dejaba un plato de comida en mi puerta, otra aparecía con un té de hierbas, diciendo que era bueno para calmar el alma. Me invitaban a sentarme en el porche con ellas al atardecer y hablaban de cosas sencillas, del precio del tomate, de una nueva receta, de sus nietas. No hacían preguntas, no intentaban arrancarme mi secreto. Solo ofrecían su presencia, una compañía silenciosa y sin juicios. Aquellos pequeños gestos de bondad eran como gotas de agua en un desierto. Eran lo único que me impedía desintegrarme por completo. Eran lo opuesto a la iglesia. Mientras que en la casa de Dios me sentía juzgada y amenazada, en compañía de aquellas dos mujeres sencillas que no hablaban en nombre de Dios, encontraba una gracia genuina y silenciosa. No sabían de mi situación, pero percibían mi dolor, y, sin saberlo, estaban construyendo una pequeña red de seguridad que, en breve, sería lo único que me sostendría en mi caída. En un pueblo pequeño como el nuestro, los secretos tienen vida corta. Aunque nadie supiera la verdad, la gente siente cuando algo está fuera de lugar, y yo estaba fuera de lugar. Mi palidez, mi pérdida de peso en el rostro, mis vestidos cada vez más anchos y, sobre todo, el aura de tristeza y miedo que no podía disimular, todo eso se convirtió en combustible para la hoguera del chisme. Los susurros comenzaron en los rincones, después de los cultos. Los veía, no necesitaba oírlos. Grupos de mujeres, las mismas con las que había compartido la vida en la iglesia durante décadas, se reunían y sus ojos se volvían hacia mí. Las cabezas se juntaban, las manos cubrían las bocas, pero las miradas eran afiladas como cuchillos. «La hermana Rina anda tan extraña. ¿Está enferma? Parece que tiene una enfermedad grave. Oí decir que es tristeza. La soledad finalmente la ha vencido. No, es culpa. Debe haber hecho algo malo. Su espíritu no está en paz». Doña Elvira, la vecina de ojos de pajarillo, era la generala de este ejército de cuchicheos. Un día me detuvo a la salida de la iglesia, con una expresión de falsa preocupación. «Mi querida Rina, estamos todos tan preocupados por ti. Necesitas abrirte, confesar tus cargas. Sea lo que sea que te esté afligiendo, el pecado oculto enferma el alma y el cuerpo. El pastor puede ayudarte con una liberación». La ironía era tan cruel que casi me reí. El pastor, aquel que era la causa de mi tormento, sería mi libertador. Su sugerencia era una trampa, una forma de presionarme para confesar un pecado que ellos imaginaban, sin soñar nunca con la magnitud del pecado real. «Gracias por la preocupación, Elvira, pero estoy bien. Es solo el cansancio de la edad», respondí, tratando de alejarme. Mi reclusión y mis respuestas vagas solo alimentaban más las especulaciones. El aislamiento se volvió casi total. Las personas que antes me saludaban con una sonrisa, ahora me daban un rápido asentimiento con la cabeza, con una mirada de desconfianza. Yo era la oveja que se estaba desviando del rebaño, y en lugar de buscarme, se alejaban, con miedo de ser contaminados por mi enfermedad espiritual. Era una lapidación lenta, diaria. Cada mirada de reojo, cada susurro que captaba en el aire, era una pequeña piedra lanzada contra mí. Y yo las absorbía en silencio, construyendo un muro de resignación a mi alrededor. Lo peor era ver a Joaquín en el púlpito, observando todo esto y sin hacer nada. Al contrario, parecía usar la situación a su favor. Sus sermones se volvieron más incisivos, más enfocados en la necesidad de mantener a la comunidad pura, de extirpar la levadura del pecado, que podría leudar toda la masa. Hablaba de secretos, de dobles vidas, de apariencias que engañan. No me nombraba, no lo necesitaba. La congregación, ya preparada por los cuchicheos, sabía exactamente a quién iba dirigido el mensaje. Me estaba usando como ejemplo, transformándome en un espectáculo de advertencia para mantener a su rebaño a raya. Me estaba condenando públicamente, semana tras semana, mientras se escondía detrás de su santidad fabricada. Y yo, sentada en el último banco, con su hijo creciendo en mi vientre, era forzada a escuchar mi propia sentencia, dicha por la boca de mi cómplice y verdugo.
La semana que precedió a aquel domingo fatídico fue la peor de todas. Ya estaba en el 6º mes de gestación. Ocultar el embarazo se había convertido en una batalla perdida. Mis vestidos anchos ya no disimulaban la curva prominente de mi vientre. Caminaba con los hombros encorvados, intentando encogerme, hacerme más pequeña. Pero la vida dentro de mí era insistente, orgullosa, expandiéndose en contra de mi voluntad. Las miradas en la iglesia ya no eran solo de desconfianza, sino de certeza. La gente no sabía los detalles, pero sabía que el rumor principal era verdad. La hermana Rina, la viuda santa, estaba embarazada. El escándalo era un trueno ahogado, esperando el momento adecuado para estallar. El miércoles de esa semana, el pastor Joaquín predicó un sermón sobre David y Betsabé, pero contó la historia de una forma diferente. Todo su énfasis estuvo en la astucia de Betsabé, en cómo se exhibió ante el rey, en cómo lo sedujo y lo llevó a la caída. David, en su versión, fue solo una víctima de su debilidad, enredado por la belleza y la artimaña de una mujer. «¡Cuidado, hermanos!», clamó, el sudor brillando en su frente. «Cuidado con la serpiente que se presenta como una oveja inocente. Cuidado con la mujer que usa su aparente fragilidad para tejer una red de pecado alrededor del hombre de Dios. El enemigo es astuto y usa los vasos más inesperados para traer la ruina». Sentí que la sangre huía de mi rostro. Estaba preparando el terreno. Estaba construyendo su narrativa, pintándome como la seductora, la culpable, antes incluso de que la verdad saliera a la luz. Me estaba deshumanizando, transformándome en un arquetipo del mal, para que, cuando la bomba explotara, la congregación ya supiera de qué lado ponerse. El sábado, un día antes de mi confesión, lo encontré por casualidad cerca de la puerta de la iglesia. No había forma de evitarnos. Por un momento, nos quedamos cara a cara. Su mirada descendió a mi vientre, ahora innegable, y luego volvió a mi rostro con una frialdad que cortaba. «Te estás convirtiendo en un problema, Rina», dijo en voz baja, sin siquiera el pretexto de un saludo. «No soy un problema, soy la consecuencia de tus actos», respondí, con la voz temblando de una ira contenida durante mucho tiempo. «Te lo advertí», siseó, con los ojos entrecerrados. «Si insistes en esta locura, te arrepentirás. La iglesia no tolerará una vergüenza como tú. Lo perderás todo». «Ya lo he perdido todo», dije, y por primera vez no había miedo en mi voz, solo un cansancio infinito. Me dio la espalda y se fue, dejándome allí, parada, con su amenaza resonando en mis oídos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era desesperación, era una extraña y terrible claridad. Él no iba a parar. Continuaría apedreándome con sus palabras, acorralándome, pintándome como un monstruo para salvarse a sí mismo. Tenía dos opciones. Podía seguir encogiéndome en mi rincón, esperando la humillación final, o podía tomar el control de la narrativa. Podía dejar que él contara su versión mentirosa de la historia, o podía contar la mía, la verdad, por más dolorosa que fuera. La idea me aterrorizaba. ¿Hablar? Yo, que pasé la vida en silencio. Exponer mi vergüenza, mi pecado, a todos, parecía un suicidio, pero continuar en silencio, siendo lentamente asesinada por su hipocresía, era una muerte aún peor. Aquella noche, la decisión comenzó a tomar forma en mi corazón. Una decisión nacida no de la fuerza, sino de la más absoluta desesperación. Si iba a caer, no sería en silencio. Si me iban a apedrear, sabrían exactamente por qué. La noche del sábado al domingo fue la más larga de mi vida. No dormí. Me quedé sentada en la silla de madera de mi cocina, viendo la oscuridad de afuera, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, el ladrido de un perro, el zumbido de un mosquito, el silencio pesado de la madrugada. La casa parecía respirar conmigo, llena de fantasmas de mi pasado. Veía a mi madre, con su mirada severa, advirtiéndome sobre la decencia y la quietud. Veía a mi padre, silencioso en su rincón, ajeno a todo. Veía a Mateo, el joven esposo que apenas conocí, y me veía a mí misma, la niña, la joven, la mujer de mediana edad, siempre buscando aprobación, siempre con miedo de equivocarse, de ser notada. Me levanté y fui al espejo. Esta vez, no desvié la mirada. Me obligué a ver. Vi a la mujer de 63 años, con el cabello canoso, las arrugas marcando el rostro como un mapa de una vida de resignación. Y vi el vientre prominente, redondo, un testimonio de vida y de error, todo mezclado. Acaricié mi vientre. Sentí un leve movimiento,
una patada suave, como una pregunta desde adentro, y por primera vez no sentí solo vergüenza, sentí una oleada de instinto protector. Allí dentro no había un problema o un pecado, había un niño inocente que no tenía la culpa de nada, un niño que, en breve, vendría a un mundo que ya lo rechazaba a través de mí. ¿Qué sería de este niño si yo continuaba escondiéndome? Si permitía que la mentira de Joaquín prevaleciera, sería conocido como el hijo bastardo de la vieja loca y pecadora. Su vida comenzaría marcada por mi cobardía. La ira que sentí en la conversación con Joaquín dio paso a una nueva emoción, una especie de coraje feroz, el coraje de una madre. No era por mí que necesitaba hablar, era por él, por esta vida que dependía de mí. La decisión se cimentó, no como una elección lógica, sino como una necesidad visceral. No sabía qué palabras usaría, no sabía qué pasaría después. Solo sabía que el silencio ya no era una opción. El silencio era el cómplice de Joaquín. El silencio era el suelo donde florecía su hipocresía. El silencio era el arma que usaba para destruirme. Y la única manera de luchar contra esa arma era con mi voz. Vi el primer rayo de sol teñir el cielo de gris y rosa. El día del juicio había llegado. Me levanté, fui a mi armario y elegí un vestido. No el más ancho y oscuro, sino uno de flores, un poco más ajustado, que no ocultaba, pero tampoco ostentaba, mi condición. Me vestí despacio, como si me preparara para una batalla. Recé, no por perdón, no por liberación, sino por fuerza. Fuerza para soportar lo que vendría, fuerza para decir la verdad, aunque me costara todo. Cuando salí de casa, el sol de la mañana ya calentaba las calles. Caminé hacia la iglesia, no como una oveja yendo al matadero, sino como una mujer que, después de toda una vida de sumisión, finalmente había decidido levantar la cabeza, aunque fuera para recibir las piedras de la palabra. Entré en la iglesia, y el aire ya estaba denso con el perfume de las flores del altar y el olor a polvo y madera vieja. Me senté en mi lugar habitual al fondo, pero hoy era diferente. No me encogí. Me senté erguida, con la espalda recta, la mano reposando protectoramente sobre mi vientre. Los cuchicheos comenzaron de inmediato, más audibles, menos disimulados. Sentía las miradas como alfilerazos en mi espalda. Los ignoré. Mi enfoque era el púlpito, el escenario donde se desarrollaría la escena final de mi drama. El culto comenzó. Los himnos, que antes me traían consuelo, sonaban disonantes a mis oídos. Las oraciones colectivas parecían vacías. Todo era un preludio, una espera. Entonces, tensa. Joaquín subió al púlpito. Parecía cansado, con ojeras, pero cuando comenzó a predicar, su energía habitual volvió, quizás con una dosis extra de desesperación. Y fue entonces cuando inició el sermón sobre Jezabel, sobre la mujer como la puerta del pecado. Cada palabra era un martillazo, un clavo siendo clavado en mi ataúd. Me veía, yo sabía que me veía, sentada allí al fondo, y estaba hablando para mí, desafiándome, humillándome delante de todos, aunque ellos aún no supieran toda la verdad. Me estaba dando la oportunidad de retroceder, de someterme, de aceptar la culpa que me imponía, pero algo dentro de mí, la mujer que redescubrí la noche anterior, la madre, se negó a ceder. Cuando dijo la frase, destruir la obra del Señor con la astucia de la carne, mi decisión se convirtió en acción. Me levanté. El crujido del banco sonó como un trueno. El sermón se detuvo a mitad de la frase. El silencio cayó como un manto pesado. 100 pares de ojos se volvieron hacia mí. 100 rostros, algunos conmocionados, otros irritados, otros curiosos. Mi caminata por el pasillo fue la más larga de mi vida. No miré a los lados. Fijé mis ojos en Joaquín. Vi el pánico florecer en su rostro. Lo sabía. Sabía lo que iba a hacer. Hizo un gesto sutil con la mano, como diciendo, detente. Pero yo continué. Subí los 2 escalones. Cada uno fue como subir una montaña. Me paré a su lado, tan cerca que podía ver las pequeñas gotas de sudor en su frente. Tomé el micrófono de anuncios. Mi mano, para mi sorpresa, estaba firme. El temblor era interno, una vibración en mi alma, pero por fuera era una estatua de determinación. El silencio de la iglesia era absoluto. Se podía oír la respiración colectiva, la expectación. Miré a la congregación, a aquellos rostros que eran mi historia, y hablé. El pastor Joaquín habla de la serpiente y de la tentación. Mi voz salió clara, amplificada, llenando el templo. Habla de la mujer que desvía al hombre de Dios, pues yo les digo que la serpiente, a veces, lleva un cuello clerical, y la tentación, a veces,
Habla de salvación mientras te conduce a la perdición. Joaquín se quedó inmóvil, el color desapareciendo de su rostro. Parecía una estatua de cera. Puse la mano en mi vientre, un gesto deliberado, revelador. Yo, Honorina Morales, viuda, sierva de esta iglesia durante 40 años, estoy embarazada. El sonido que recorrió la iglesia fue indescriptible. Un jadeo colectivo, un murmullo de horror e incredulidad. Vi bocas abrirse en shock. Vi a doña Elvira llevarse la mano al pecho, con los ojos desorbitados. Vi el asco en el rostro de algunos, la confusión en el de otros. La lapidación comenzó, con las miradas que me condenaban sin juicio, sin misericordia, pero no había terminado. Miré directamente al hombre a mi lado, y el hijo que llevo, mi voz no vaciló. Es hijo del hombre que acaba de predicarles sobre la pureza. Es hijo del pastor Joaquín. Si el primer anuncio fue una bomba, el segundo fue el fin del mundo. El silencio que siguió fue el silencio del vacío, del espacio sideral. Nadie se movía, nadie respiraba. El tiempo se detuvo. Luego, el caos. Alguien gritó, «¡Mentirosa!». Otro dijo, «¡Blasfemia!». Las voces se alzaron, una cacofonía de acusación e ira. La gente se levantó, señalándome. «¡Saquen a esa mujer de aquí! Está poseída. Vergüenza, vergüenza». Joaquín finalmente reaccionó. Tomó el micrófono con las manos temblando. «Hermanos, hermanos, calma», clamó. «¿Lo ven? ¿Ven lo que les dije? El enemigo está usando a esta pobre mujer, confundida en su mente y en su espíritu, para atacar la obra de Dios. Es una mentira del infierno, un ataque contra su pastor». Su negación fue instantánea, vehemente. La mayoría de la congregación, desesperada por creer en la santidad de su líder, se aferró a su versión. Era más fácil creer que yo era una loca poseída que aceptar que el pastor era un hipócrita. Los diáconos, hombres robustos y de rostros severos, subieron al púlpito. Me tomaron por los brazos, no con violencia, sino con una firmeza que no admitía resistencia. «Necesita retirarse, hermana Rina». Mientras me conducían fuera del púlpito, fuera del templo, no luché. Mi misión estaba cumplida. La verdad, por mucho que intentaran enterrarla, había sido dicha. Había sido plantada en el aire de aquella iglesia, y ya no podría ser ignorada. Pasé por el pasillo, convertido ahora en un corredor de miradas de odio y desprecio. Nadie me defendía. Nadie siquiera me miraba con compasión. Yo era la pecadora, la Jezabel, la mentirosa. Cuando la puerta de la iglesia se cerró detrás de mí, el sonido de los himnos recomenzando, ahogado, fue la última palada de tierra sobre mi vida en aquel lugar. Estaba afuera, sola, bajo el sol fuerte del mediodía, con la mano en el vientre y el alma desgarrada, pero, extrañamente, en paz. Había hablado, estaba libre. Los diáconos me llevaron a la pequeña sala del fondo, la misma donde solía guardar los productos de limpieza. Me hicieron sentar en una silla, y se quedaron de pie frente a mí, como guardias de una prisión. Eran los señores Manuel y Ricardo, hombres que conocía desde niña, cuyos hijos había visto crecer. Sus rostros, normalmente amigables, eran máscaras de decepción y dureza. «Honorina», comenzó el señor Manuel, usando mi nombre de bautismo, una señal de la gravedad de la situación. «Lo que has hecho hoy ha sido una abominación. Has traído vergüenza a la casa de Dios, y has calumniado a un hombre ungido por el Señor». «Solo dije la verdad», respondí, con voz cansada. «Tu verdad es una mentira inspirada por el diablo», replicó Ricardo, con la voz cargada de furia justa. «El pastor Joaquín es un hombre de Dios. Nosotros lo conocemos, y a ti creíamos conocerte, pero estábamos equivocados». La puerta se abrió, y el propio Joaquín entró, acompañado por el diácono más antiguo, el hermano Alfonso. Joaquín no me miró. Se dirigió a los otros. «Hermanos, mi corazón está destrozado, destrozado por el alma perdida de esta pobre mujer y por el ataque que el enemigo ha lanzado contra nuestra iglesia. La perdono por su calumnia, pues no sabe lo que hace. Pero no podemos permitir que este espíritu de mentira y contienda permanezca entre nosotros». Fue un golpe maestro. Se posicionó como la víctima magnánima, el santo que perdonaba a su agresora. No me dio oportunidad de hablar. El juicio ya estaba hecho. El hermano Alfonso, un hombre que siempre había sido justo, me miró con una tristeza profunda. «Rina, Rina, ¿por qué hiciste esto? Porque es la verdad, hermano Alfonso. Míreme, mire mi vientre. ¿Cree que inventaría algo así? ¿Que traería esta vergüenza sobre mí misma si no fuera verdad?
Él vaciló por un momento. Vi una sombra de duda en sus ojos. Pero Joaquín intervino. Es la desesperación de la soledad, hermano Alfonso. La edad. La mente juega malas pasadas. Ella necesita ayuda, oración, pero a distancia. Por el bien de la Iglesia, no puede seguir formando parte de nuestra comunión. La sentencia fue pronunciada. No hubo votación, no hubo debate. Fue una decisión sumaria. Honorina Morales, dijo el hermano Alfonso, con voz pesada, a partir de hoy, quedas excluida de la lista de miembros de esta Iglesia. Ya no eres bienvenida a nuestros cultos ni a nuestras actividades. Te pedimos que devuelvas la llave del templo y no vuelvas más. Las palabras fueron dichas con una formalidad fría que me heló hasta los huesos. 40 años de servicio, de dedicación, borrados en 5 minutos. Tomé la llave, que siempre llevaba en mi bolso, y la puse sobre la mesa. El sonido del metal golpeando la madera fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Me levanté y caminé hacia la salida. Nadie dijo nada más. Cuando pasé junto a Joaquín, se negó a mirarme. Mi camino de vuelta a casa fue una procesión de vergüenza. La noticia ya se había extendido por el pueblo con la velocidad de un incendio. La gente salía a las puertas de sus casas para verme pasar. No decían nada, solo miraban. Su mirada era mi sentencia pública. Cuando llegué a mi pequeña casa, la puerta parecía la entrada de una tumba. Entré y me derrumbé. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Me senté en el suelo frío, en el mismo lugar donde había caído de rodillas al descubrir el embarazo. El silencio era total. Ya no tenía iglesia, ya no tenía comunidad, ya no tenía reputación, no tenía nada, excepto la vida que crecía dentro de mí y la certeza terrible de mi completa y absoluta soledad. Había sido oficialmente exiliada. Los días que siguieron a mi expulsión fueron los más oscuros. El pueblo me convirtió en un fantasma. La gente cruzaba la calle para no encontrarse conmigo. En la tienda, si yo entraba, se instalaba el silencio, y me atendían rápidamente, como si mi presencia contaminara el aire. Era un anatema, la personificación del pecado. Mi pequeña casa se convirtió en mi mundo y mi prisión. Apenas salía. La vergüenza era un manto pesado que no podía quitarme. Y para empeorar las cosas, el dueño de la casa, un miembro de la Iglesia, me envió un recado de que debía desocupar la propiedad a finales de mes. La Iglesia era dueña de casi todo, y estaba siendo expulsada no solo de la comunión, sino de mi propia vida. Fue en mi punto más bajo, cuando estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas, sin saber a dónde ir, que oí un golpe en la puerta. Eran Elena y Sofía. Entraron, miraron las cajas, mi rostro devastado, y no necesitaron explicaciones. «Hemos oído lo que pasó, Rina», dijo Elena, con voz suave, sin una pizca de juicio. «Vaya panda de fariseos hipócritas», refunfuñó Sofía, con una ira que me sorprendió. «Juzgan a los demás como si fueran Dios». Elena puso una olla caliente sobre mi mesa. «Te hemos traído sopa. Necesitas comer. Por ti y por el bebé». La forma natural en que dijo «por el bebé» me hizo llorar. Por primera vez desde el domingo fatídico. Lloré. Un llanto convulsivo. De dolor. De alivio. Me abrazaron, las dos, gratitud, y me dejaron llorar en sus hombros, sin decir una palabra, solo acariciando mi espalda. «Tenemos una pequeña habitación al fondo de nuestro patio», dijo Elena cuando me calmé. Era donde nuestro padre guardaba las herramientas. «Es pequeña, pero está limpia y seca. Puedes quedarte allí, el tiempo que necesites. Nadie te cobrará nada». Su generosidad me dejó sin palabras. Eran las únicas en todo el pueblo que no me dieron la espalda. Al contrario, me abrieron la puerta cuando todas las demás se cerraron. Me mudé la semana siguiente. La habitación era exactamente como Elena la describió. Pequeña, humilde, pero era un techo, era un refugio. Me ayudaron a limpiar, a arreglar mis pocas cosas. Pusieron cortinas en la ventana, trajeron una cama más cómoda. Poco a poco, una nueva rutina comenzó a formarse. Vivía de la costura, arreglando ropa para gente de pueblos vecinos que no conocían mi historia. Elena y Sofía me ayudaban, trayéndome trabajo, compartiendo su comida, ofreciendo compañía. Nunca me preguntaron detalles sobre el pastor. Simplemente aceptaron mi verdad y me defendieron ferozmente contra los pocos cuchicheos que llegaban a sus oídos. «Dejen a Rina en paz», dijo Sofía una vez a una vecina chismosa. «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y mira bien tu propio tejado, que es de cristal». En aquella pequeña habitación al fondo de un patio, cuidada por dos viudas bondadosas,
Comencé a reconstruir mi vida. Lejos de las miradas juzgadoras de la iglesia, podía finalmente respirar. Podía cuidar de mi embarazo en paz, sintiendo a mi hijo crecer, no con vergüenza, sino con una aceptación silenciosa. Mi nuevo comienzo no era glorioso. Era humilde, pobre, anónimo, pero era real, y por primera vez era mío. Ya no vivía para agradar a una comunidad o a un Dios que parecía exigir perfección. Vivía para sobrevivir, para proteger la vida dentro de mí, y en esa simplicidad encontré una fuerza que nunca supe que poseía. Los últimos meses de mi embarazo fueron tranquilos. Mi vientre creció, y ya no necesitaba ocultarlo. En mi pequeño mundo, que consistía en mi habitación y el patio de Elena y Sofía, mi embarazo era un hecho, no un escándalo. Las dos hermanas me trataron como a una hija. Elena, con su practicidad, se aseguraba de que comiera bien. Sofía, con su alma gentil, tejía pequeñas ropitas de bebé con lana de colores que compraba en la ciudad. Hablaban con mi vientre, contaban historias, cantaban canciones de cuna. Cuando comenzaron los dolores de parto, en una noche cálida de finales de verano, fueron ellas las que estuvieron a mi lado. No fuimos al centro de salud. Llamamos a una vieja partera del pueblo vecino, una mujer sabia cuyas manos ya habían traído a cientos de niños al mundo. El parto fue largo y difícil. Mi cuerpo, ya no tan joven, luchó, pero con cada contracción. Elena sostenía una de mis manos y Sofía la otra. Me daban agua, me pasaban un paño húmedo por la frente, susurraban palabras de aliento. Fuerza, Rina, fuerza, mi niña. Tú puedes. De madrugada, bajo la luz de un quinqué, nació mi hijo. Un llanto fuerte y saludable llenó la pequeña habitación, el sonido más hermoso que he oído jamás. La partera lo limpió y lo puso en mis brazos. Era pequeño, arrugado, perfecto. Tenía un mechón de pelo negro y, cuando abrió los ojos, vi que eran oscuros e intensos. Por un momento, mi corazón se encogió. Eran los ojos de Joaquín, pero cuando agarró mi dedo con su mano minúscula, el parecido ya no importaba. No era una copia de su padre, era él mismo, mi hijo. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Sofía, con los ojos brillantes de lágrimas. Ya lo había pensado. Quería un nombre fuerte, un nombre de un luchador. Santiago, dije. Sosteniendo a Santiago en mis brazos, sentí una ola de amor tan poderosa que borró casi todo el dolor y la vergüenza de los meses anteriores. Todo el sufrimiento, toda la humillación, todo pareció valer la pena por aquel momento. Mirando su carita, hice una promesa silenciosa. Sería fuerte por él. Lo protegería. Le daría una buena vida, aunque el mundo nos rechazara. En aquella pequeña habitación, con olor a bebé y a cansancio, renací. Ya no era la viuda, la pecadora, la exiliada. Era madre. Y esa nueva identidad me dio un propósito y una fuerza que ninguna iglesia, ningún hombre, podría darme o quitarme. El viaje había sido brutal, pero el destino final era la mayor bendición de mi vida. Santiago, mi Santiago. Los primeros meses con Santiago fueron una neblina de noches sin dormir, pañales y un amor abrumador. Mi vida ahora giraba en torno a sus horarios, sus necesidades, su sonrisa desdentada. La pequeña habitación del fondo, que antes parecía una celda de exilio, se convirtió en un nido, un santuario para nosotros dos. Vivir era una lucha. Cosía hasta altas horas de la noche, a la luz de una lámpara débil, mientras Santiago dormía en su cuna improvisada. Mis dedos dolían, mi espalda protestaba, pero cada centavo ganado era una pequeña victoria. Era el pan de Santiago, la leche de Santiago. Elena y Sofía eran mis rocas. Eran las abuelas que Santiago nunca tendría. Lo cuidaban cuando necesitaba ir al mercado. Cocinaban para mí cuando estaba demasiado exhausta. Lo llenaban de mimos y cariños, celebrando cada pequeño logro. La primera sonrisa, la primera vez que sostuvo la cabeza, el primer sonido que parecía una palabra. Salir al pueblo todavía era difícil. La gente miraba. Me miraban a mí, la vieja madre soltera, y a mi hijo, el fruto del escándalo. Los susurros continuaban, pero algo en mí había cambiado. Antes, bajaba la cabeza. Ahora, levantaba la barbilla. Miraba a la gente a los ojos y sostenía a Santiago con más fuerza contra mi pecho. Mi amor por él era un escudo. Un día, en la tienda, doña Elvira me detuvo. Era la primera vez que alguien de la iglesia me hablaba desde la expulsión. «El niño está sano», dijo. Mirando a Santiago son una curiosidad morbosa. Se parece a su padre. La provocación era clara. La encaré. La calma me sorprendió. Sí,
Tiene los ojos de un hombre que predica sobre Dios, pero no conoce su misericordia. Se quedó sin palabras, con la boca abierta. Le di la espalda y me fui. Aquel día me di cuenta de que el poder que tenían sobre mí había desaparecido. La vergüenza solo tiene fuerza cuando la aceptamos, y yo ya no la aceptaba. Mi fe también cambió. Ya no iba a la iglesia, pero hablaba con Dios todos los días, en las pequeñas cosas, en la sonrisa de mi hijo, en la generosidad de mis vecinas, en la fuerza que encontraba para continuar cada mañana. Descubrí que Dios no vivía solo dentro de las paredes encaladas de un templo. Vivía en la bondad, en la resiliencia, en el amor incondicional de una madre por su hijo. Le enseñaba a Santiago los nombres de las plantas en el patio. Le cantaba las canciones que mi madre me cantaba a mí. Le contaba historias. Estaba construyendo un mundo para él, un mundo pequeño, pero lleno de amor. Y en el proceso, me estaba construyendo a mí misma de nuevo, no a partir de las cenizas de lo que había sido, sino a partir de los cimientos sólidos y nuevos de lo que me había convertido, la madre de Santiago. Casi un año después del nacimiento de Santiago, la noticia llegó, no como un trueno, sino como un susurro llevado por el viento. Elena la oyó en el mercado y me la contó con cuidado, como si me entregara un objeto frágil. El pastor Joaquín había sido trasladado. No hubo anuncio en la iglesia, no hubo fiesta de despedida. Un domingo, simplemente ya no estaba. Un pastor interino de una ciudad vecina asumió el púlpito. El liderazgo de la iglesia informó a la congregación que el pastor Joaquín había recibido un llamado urgente de Dios para un ministerio en una región remota y pobre del país, un lugar donde podría dedicarse más a la oración y al sacrificio. La explicación era tan piadosa como falsa. Nosotras dos, Elena y yo, sabíamos lo que eso significaba. Era un exilio disfrazado, una forma de la convención de la iglesia de sofocar un problema sin admitir públicamente la culpa. Probablemente, los rumores sobre mi embarazo y mi acusación, por mucho que intentaran silenciarlos, habían llegado a oídos más importantes, y la solución más fácil no fue investigar la verdad, sino eliminar la fuente del conflicto, eliminar al hombre, ya que la mujer ya había sido descartada. Esperaba sentir algo, triunfo, ira, una sensación de justicia, pero lo que sentí fue un vacío extraño, una especie de cansancio. Su partida no cambiaba nada en mi vida. No me devolvía mi reputación, no borraba el dolor, no me daba una disculpa. La iglesia nunca me buscó, nunca admitieron el error. Para ellos, yo seguí siendo la pecadora expulsada, y él, el pastor trasladado. La hipocresía estaba intacta, solo se había mudado a otra dirección. Aquella noche, mientras Santiago dormía tranquilamente, pensé en Joaquín. Lo imaginé en aquel lugar lejano y pobre. ¿Estaría arrepentido? ¿O estaría, una vez más, usando su carisma para construir un nuevo pedestal de santidad, quizás para repetir la misma historia con otra mujer solitaria y necesitada? Nunca lo sabría. Y me di cuenta de que no importaba. Mi camino ya no estaba entrelazado con el suyo. Perdonarlo ya no era una cuestión de absolverlo, sino de liberarme del peso del resentimiento. El perdón, entendí, no era para él, era para mí. Era para que yo pudiera seguir adelante, ligera, enfocada solo en el futuro de mi hijo. La partida silenciosa de Joaquín fue el eco final de una historia que, para mí, ya había terminado el día en que Santiago nació. Él era el pasado, mi hijo era el futuro, y yo elegí vivir en el futuro. La justicia de Dios, o del destino, dejaría que el tiempo se encargara de ella. Mi propia justicia la construía todos los días, con hilo, aguja y el amor por mi niño. Hoy, Santiago tiene casi 2 años. Es un niño curioso y risueño, que corre descalzo por el patio, persiguiendo gallinas y riendo con la misma alegría con la que el sol nace cada mañana en Oaxaca. Sus ojos todavía son los ojos de Joaquín, pero ahora, cuando los veo, ya no siento el dolor de la traición. Veo solo el brillo de la inocencia, la promesa de un futuro que será escrito por él, no por la historia de sus padres. Soy Honorina Morales. Ya no soy la mermana Rina, la sierva invisible. Ya no soy la pecadora, la exiliada. Soy Honorina, soy madre, y soy, por primera vez en mi vida, libre. Todavía vivo en la pequeña habitación al fondo de la casa de Elena y Sofía. Ellas son mi familia, las abuelas de mi hijo. Nuestra vida es sencilla, a veces difícil, pero está llena de una paz que nunca conocí entre los bancos de la iglesia. Hemos encontrado nuestra propia comunión en la taza de café,
compartida por la mañana, en el plato de comida dividido, en la risa de un niño. A veces, cuando voy al pueblo, todavía siento alguna que otra mirada, pero ya no me afectan. Me he convertido en una especie de leyenda local, un cuento con moraleja para algunos, un misterio para otros. La mujer que se atrevió a decir la verdad en el templo. Pueden juzgarme como quieran, pero no pueden quitarme la dignidad que encontré en mi propia verdad. Aprendí, de la manera más dura, que la fe que apedrea, que juzga y que excluye, no es fe, es solo poder disfrazado de piedad. La verdadera fe la encuentro todos los días en la fuerza que me levanta de la cama, en el amor incondicional que siento por mi hijo, en la bondad de 2 vecinas que me ofrecieron refugio cuando el mundo me cerró las puertas. No sé qué me depara el futuro a mí y a Santiago, pero no tengo miedo. La mujer que temblaba al alzar la voz ya no existe. En su lugar, hay una mujer que sobrevivió a la lapidación de las palabras y descubrió que su alma era más fuerte que las piedras. Mi historia no es una historia de pecado, es una historia de silencio y del precio que pagué por romperlo. Es la historia de cómo, al perder todo lo que creía que era importante, encontré lo único que realmente importaba, a mí misma y a mi hijo. Y eso, ningún sermón, ninguna congregación, ningún hombre puede quitármelo. Gracias por acompañarme hasta el final de este largo y sinuoso camino. La historia de Honorina es un recordatorio de que la fuerza a menudo reside en los lugares más silenciosos, y que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad. Si su viaje resonó en ustedes, si su voz encontró un hogar en su corazón, por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir sus reflexiones en los comentarios. Cada interacción ayuda a construir una comunidad donde historias como esta pueden ser contadas, escuchadas y honradas. Que todos podamos encontrar el coraje de hablar nuestras propias verdades. Hasta la próxima.